avanza en el Congreso un proyecto de ley que busca retener el 10% de las AFP para dirigirlo al pago de las pensiones alimenticias. Hasta este momento ya se han producido en nuestro país al menos 400.000 solicitudes para retener el 10% a los deudores de las pensiones de alimentos. Vamos a hablar de este tema con la diputada Marcela Hernando. Muchas gracias, diputada, por recibirnos. Hola, Gabriela, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, diputada. En la Comisión de Constitución avanzó este tema para que quienes están con demanda por pensión alimenticia, en el momento de sacar el 10%, este sea retenido para el pago. Pero hubo un problema con una indicación, diputada, que tiene que ver con que esto no va a ser obligación, es decir, los deudores de pensiones de alimentos finalmente no van a ser forzados a retirar el 10% para entregárselo a sus hijos. Yo creo que este tema develó una realidad de la cual no éramos suficientemente conscientes, porque si bien sabíamos que había muchos papitos corazón que no pagaban sus pensiones, nunca nos imaginamos que eran tantos y que solamente el 16% cumpla con una obligación que no solamente es legal, sino que también es moral, es ética, es como llamativo. Entonces, al develarse ese problema, hasta el gobierno indicó que iba a apoyar fuertemente este proyecto, que había prometido una indicación en la cual a las personas que debiesen pensiones de alimentos se les iba a obligar a retirar el 10% de las AFP para que hicieran pago parcial o total de esa deuda. Y lamentablemente el gobierno ha retrocedido en eso, ha salido el ministro de Justicia a dar explicaciones en el sentido de que no sería constitucional, para variar, porque iría en contra de la voluntad de las personas y los estarías obligando a hacer algo. Entonces, yo creo que es un tema que se pone álgido y que como sociedad tiene que hacer que nos cuestionemos, o sea, no es posible que sea lo habitual, lo normal. Hay un dicho popular que me parece que es muy decidor, que dice que lo poco espanta y lo mucho amansa, porque pareciera ser que en nuestra sociedad esto es la normalidad, el no pagar las pensiones alimenticias. Diputada, ¿usted lo califica como un fenómeno social, como un fenómeno cultural, como un comportamiento generacional? Porque si estamos hablando de que 4 de cada 5 hombres demandados por pensión de alimentos no paga, estamos hablando prácticamente de la totalidad. Y cuando hablamos de 4 de cada 5, hablamos también de transversalidad en cuanto a edades y también en cuanto a estrato socioeconómico. ¿Cómo lo podría describir usted? Yo creo que existe una, que es cultural, de todas maneras, pero que tiene una infinidad de causas. O sea, no estamos hablando solamente de hombres, la mayoría son hombres, por eso voy a generalizar, pero no estamos hablando solamente de hombres que han decidido separarse y rehacer su vida con otra familia. Estamos hablando de hombres que tienen a veces 4, 5 hijos con 3, 4 mamás diferentes. Y estamos hablando, además de niveles de ingreso que no siempre son formales, y por lo tanto es muy difícil desde el punto de vista legal y como estratégico el poder retenerles, y también una cierta mirada respecto de que de desapego de los hijos o de que si este se transforma en un problema, lo borran y lo hacen desaparecer y definitivamente deciden no cumplirlo, ¿no? Diputada Marcela Hernando, en relación a lo que estábamos conversando de la indicación del Ejecutivo para que sea obligatorio el retiro del 10%, esto se supone que puede seguir caminando por la reforma constitucional presentada por los liberales, que tenía relación también con esta indicación que supuestamente iba a presentar el Ejecutivo. ¿Usted cree que con esta reforma constitucional se podría seguir avanzando en que sea obligatorio el retiro? Yo creo que le vamos a buscar el acomodo de verdad, como lo hicimos como lo hemos hecho hasta ahora con varias. Sería lamentable que después el gobierno lo llevara al Tribunal Constitucional.
hacer un llamado también a los papitos corazón y a los jefes de esos papitos corazón, que a veces por solidaridad de sexo no hacen las gestiones correspondientes o ayudan a la elusión de esta obligación que, como digo yo, tiene que ver además con una irresponsabilidad tremenda como país, porque finalmente el futuro del país depende de esos niños y sabemos que la pobreza en nuestro país tiene cara de mujer y cara de niño. Diputada Hernando, y en relación al rol del Estado que debe cumplir en el pago de estas pensiones de alimentos, se lo pregunto porque estamos hablando solo de las cifras oficiales. Hay un montón de mujeres, de mamás, de familias que no demandan por X motivo, y quizás uno de esos mismos motivos es que finalmente, a pesar de la demanda, el pago no se concreta. ¿Cómo lo ve usted eso? ¿Cómo ve usted al Estado como garante de que finalmente esas pensiones se paguen? Sería una forma de asegurarlo. Si es que el Estado lo provisionara y se asegurara de que todos los niños tuvieran todos los cuidados y obviamente el derecho a esos recursos que son vitales para su crecimiento y desarrollo, podría también establecer los mecanismos para recuperar aquello de los progenitores que están faltando hoy día a esa obligación, y habría que hacerlo. Ahora, creo que nuestro Estado está muy distante de llegar a una solución de esa naturaleza por la cantidad de informalidad que hay en toda nuestra estructura laboral, por los bajos sueldos que tiene la mayoría de los chilenos. Entonces, yo creo que hay que poner las prioridades de otra manera. Quisiera recordar que el año pasado, y hay varias iniciativas de eso, yo tengo una iniciativa de reformar la Constitución también poniendo a los niños, así como se dice primero, ponerlo como una obligación dentro de las leyes y que aparezca. Pero esa iniciativa de ponerlo en la Constitución del Estado fue rechazada el año pasado y era una iniciativa del diputado Díaz, Marcelo Díaz, y fue rechazada por una cosa que yo no entiendo. Se hizo toda una campaña muy liderada por algunos movimientos religiosos, en el sentido de que las familias tenían que decidir respecto de los niños y no el Estado. Entonces no podía aparecer el Estado como responsable de los niños en la Constitución. Diputada, le quería preguntar por un tema que tiene que ver con el Poder Judicial. En la Comisión de Constitución estuvo presente la vocera de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, y dijo que, claro, lo que se pide en un año en cuanto a las demandas, se está pidiendo en una semana, y esto claramente puede seguir aumentando con el dato que dábamos al inicio de que ya van más de 400.000 solicitudes. ¿Cómo es usted el trabajo del Poder Judicial en esta línea? Bueno, ella está traduciendo un problema que es administrativo. Y además yo siento que da cuenta de lo retrasado que estamos como país en términos del manejo de la información, porque para mí el que el ministro de Justicia se refiera a que esto va a mejorar porque además ahora van a tener solamente 48 horas para avisar, no nos da ninguna garantía. Esto debería estar en línea, debería estar linkeado con el RUT de las personas que se encuentran demandadas y que en los tribunales de familia se encuentran sus causas. A mí me parece que lamentablemente la señora Chevesich se ha encontrado con esta realidad de que de todos los que tenían derecho, ese es un problema en nuestro país, tú haces una ley y una ley inmediatamente implica que hay alguien que tiene un derecho y hay otro que tiene una obligación. Normalmente el Estado, en sus tres poderes, no ni siquiera se preocupa del volumen real que debería cumplir en esas obligaciones, porque no todas las personas que tienen el derecho lo reclaman. Y en el minuto que lo empiezan a reclamar, queda la debacle. Si la ley es clara, ese es un derecho de los demandantes, y por lo tanto ahora es una consecuencia y es mala suerte que el Poder Judicial vaya a tener que tomar las medidas del caso para asumir la gran demanda que hoy día tiene.
Diputada, finalmente, y en relación a lo que se viene con esta iniciativa y en relación también a lo que está ocurriendo con el retiro del 10%, ¿usted cree que finalmente esto va a funcionar? Que en definitiva los hombres que retiren el 10% les va a llegar efectivamente a los niños, o usted cree que aquí lo más efectivo es que finalmente sea obligatorio el retiro para quienes tienen demanda? Oye, yo creo que los que hicieron solicitudes efectivamente del 10% se les va a retener, y aquellos que se les haya alcanzado a pagar la primera cuota se les va a retener de la segunda. Por lo tanto, va a haber una gran cantidad de mamás y de niños que perciban algo. Pero cuando tú estás hablando que hay deudas de 12 millones de pesos y el máximo que se puede retener por 10% es 4.300.000, va a ser complejo. O sea, nunca va a ser toda la totalidad de lo que se les adeuda a las mamás. Pero en algo puede ayudar en este periodo de pandemia, porque recordemos que esto surge por la pandemia. Claro, y en el tema de la obligatoriedad uno pudiese pensar que si una persona no ha pagado la demanda por pensión de alimentos, quizás en forma voluntaria, tampoco va a querer sacar esa plata para pagársela a Claro. sus hijos, ¿no? Esa puede ser la dinámica de comportamiento que pueda tener una persona que no cumple con esa obligación. Claro, porque muchas personas que no habían alcanzado a hacer el trámite todavía podrían pensar, bueno, ¿qué saco con hacer este trámite para sacar la plata que sea? Si ni siquiera la voy a ver. O sea, por pagar una deuda que además ni siquiera sé si en el futuro me la van a cobrar, yo creo que va a haber muchos que no lo van a retirar. Bien, pues diputada, nos quedamos con eso. Estaremos atentos a ver si avanza este proyecto con la indicación reforma constitucional que también fue presentada por los diputados del Partido Liberal, a la espera de que quizás el gobierno pueda hacer algo al respecto. Bueno, un gusto haber conversado contigo, que estés bien, tú y tu familia. Gracias, diputada, que esté muy bien. Gracias por el contacto. Gracias. Era la diputada Marcela Hernando hablando entonces sobre el proyecto de ley que obliga a los, que permite, digo, el retiro del 10% para el pago de pensiones de alimentos.